Desde que me fui de Argentina, las historias de mujeres migrantes me han alimentado el alma y la razón hasta puntos inimaginables. Aprendí, me sorprendí, me inspiré. En estos años hablé con mujeres que hoy son amigas entrañables y con otras que no vi nunca más ni sé en qué andan. Pero todos esos cuentos me nutrieron y me hicieron ser la inmigrante que soy ahora. En este podcast, charlo con mujeres que dejaron casi todo atrás. Algunas historias las conozco un poco más que otras. Con todas me sigo identificando. Y de todas me llevo algo. Me llamo Marianela Insúa Escalante, soy periodista y soy inmigrante. La pregunta es siempre la misma, pero las respuestas son siempre diferentes. ¿Por qué te vas? Ana María Turk Paulus es hija y madre de migrantes, y su historia la convierte en una migrante con todas las letras. Viajó muchísimo, vivió en varios países y hoy, desde su lugar de coaching logoterapéutico, trabaja para ayudar a quienes, como ella, han echado raíces en más de una tierra. Anita, qué lindo charlar con vos. ¿Me recibís acá con tus matecitos? Tu historia es muy loca porque vos estás ahora acá como muy tranquila tomando este mate, pero has andado por todos lados y ya desde tus 15 ancestros. años, sí, ahí está. Yo soy de mamá alemana, que llega a Argentina en el año 49, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y mi papá va a Argentina, mi papá es austriaco, y va a Argentina a montar una empresa de tornillos a Luján, provincia de Buenos Aires. Y ahí se conocen mis papás. De hecho, mi mamá creo que empezó a darle clases de español a mi papá. Él era uno de los únicos compañeros de las familias austriacas, 5 familias austriacas que fueron a Argentina y que estaba soltero. Entonces, y era el más jovencito, tenía 23 años. Y bueno, mis papás vivimos ahí, o sea, yo me crié en un ambiente muy argentino, los únicos austriacos o alemanes, digamos, que conocíamos eran los amigos de mi papá. Pero el tema idioma ya estaba ahí metido. Mis ¿O se hablaba papás solo entre castellano? ellos, sí, mis papás entre ellos hablaban alemán, pero mi mamá era maestra en Argentina, ella estudió en Argentina porque ella tenía 10 años cuando llegué a Argentina, entonces mi mamá habla los 2 idiomas, perfecto. Claro. Entonces con mi papá, que lo aprendió de más grande, pues él siempre hablaba medio mal. Entonces, pero nosotros en casa, juntos, ya de grandes, hablábamos castellano. Entonces yo me crié en un ambiente muy argentino, fue el colegio argentino, el colegio público normal y tal, y bueno, con 15 años la hermana de mi mamá se casa con un profesor alemán del colegio alemán en Buenos Aires, del Instituto Ballester, y a él se le acaba el contrato y se van a Alemania. Nosotras ya éramos adolescentes con mi hermana, mi tía tenía niños chiquitos, y bueno, cuando llegó a Alemania me dio que se sintió muy solita, y le dijo a mi abuela que venga a darle una mano, que venga a acompañarla, y bueno, mi abuela, que era la alemana que había emigrado, la mamá de mi mamá, claro, se da cuenta que en Alemania ella, en Argentina como extranjera tenía que trabajar 30 años, en Alemania ya le daban jubilación, recibía cosas por lo que había perdido en la guerra, y mi abuela decide... Era otra Alemania también de la que ella había dejado, quizás. Claro. Entonces, claro, en una Alemania próspera, en el año 73, la gente conseguía trabajo de hoy a mañana, era la época que venían todos los emigrantes españoles, claro, que iban a Alemania, los italianos, los turcos y tal. Y entonces mis papás deciden venir por un año, después viene la dictadura en Argentina y finalmente deciden que se vende todo y tal. Claro, entonces para mí fue muy dura esa mudanza a Alemania con 15 años, yo que tenía mis amigos en Luján, que tenía todo mi mundo, fue como... En Alemania quedan tu abuela, tus tíos y ustedes, y digamos. Nosotros. Pero el tema es algo que lo hablamos mucho con las amigas inmigrantes, y es que no es lo mismo irte y quedarte en un lugar porque deseas quedarte y sabés que podés volver, siempre que juntes plata para el pasaje, podés volver y está todo bien, a saber que tu país ya no es el mismo que dejaste. Bueno, ese es otro tema también. En ese caso, vos sí. estabas
o sea, viviendo bien en Alemania y en Argentina una dictadura, o sea, Claro, era muy difícil. sí, pero bueno, yo era jovencita, con 15 años, sí, sabés, yo volvía cada tanto a Argentina Claro. y me encontraba con mis amigas y tal, y me decían, ay, Ani, no hables de estas Qué cosas porque fuerte. no se puede hablar. Ani, el documento siempre lo tenés que llevar porque podemos estar en la confitería y nos van a pedir un documento y tal. Y yo la verdad que mantuve mucho el contacto con mis amigos en Argentina. Y bueno, pero fue muy duro para mí encontrarme con una sociedad que si bien yo entendía el alemán, pero para estudiar me quedaban cuarto y quinto año del secundario. Claro, aparte Tenía- adolescencia es dificilísimo. Claro, era entrar en una sociedad totalmente distinta, que escuchaban otra música, que se divertían de otra manera, que bebían mucho, que yo no estaba acostumbrada a eso, y que escuchaba otra música. Y bueno, la verdad que para mí fue muy duro, lo pasé muy, muy mal. Pero bueno, esto que te vas acostumbrando, fui formándome y, y entonces poco a poco, bueno, te vas adaptando, vas Claro. encontrando tus amigos y tu mundo. Y bueno, yo vivía en Alemania, en el norte de Alemania, y de pronto era la época en Argentina de Martínez de Oz y buscaban una persona para una oficina comercial que abría la embajada y que hablara y dominara los dos idiomas. Que, es la época de la importación Ahí está, total en total. Argentina y empiezan todas como las relaciones Sí. Y multinacionales. que pagaban muy bien Claro. y tal. Bueno, yo justo en ese momento había terminado de estudiar pedagogía infantil y había conseguido un puesto en uno de los colegios alemanes en Buenos Aires para trabajar un año porque la persona que estaba encargada del grupo se venía a Alemania a hacer un curso. Entonces, mi tío, yo tenía el hermano de mi abuela, que fue por mi mamá y mi abuela, ellas llegan a Argentina porque mi abuela tenía a su hermano, su medio hermano, porque era de segundo matrimonio de la mamá de mi abuela, y él tenía una empresa de importación-exportación. Entonces él quería a alguien que hable alemán también, porque sus hijos no hablaban muy bien alemán, habían ido algún año a Alemania a aprender, pero no como para escribir cartas comerciales y tal. Yo tampoco tenía idea, porque había estudiado pedagogía infantil, o sea, Claro. nada que ver. Entonces me puse a hacer un curso, y resulta que entre que hago el curso y me iba a volver, sale este puesto en la embajada argentina, que abría en Hamburgo una sucursal y un departamento nuevo comercial y tal. Y todo el mundo me decía, claro, Ani, apuntate, no sé qué. Muchos que no quería que me fuera, entre mis papás también, mis amigos, tal. Y dije, bueno, voy a hacerlo. Y entonces me fui y me dieron el trabajo. Me acuerdo que en aquel entonces yo ganaba muchísimo Me dinero. muero, en la embajada argentina en Hamburgo. En Hamburgo. Y abrió esta oficina nueva, comercial. Yo me acuerdo que ganaba como 3.600 marcos en aquel entonces. Era mucho dinero. Claro, y aparte eras chiquilina. Y era, total. claro, yo que tendría ahí 21 años cuando sale esto. Y bueno, y ahí en eso conocí a mi marido de Barcelona, que había ido a Alemania. Claro, con porque una la historia beca. recién comienza. Digo, Ahí si está. alguien piensa, uy, bueno, ya está, acá paramos, ¿no? Acá arranca. Aquí arranca. Y entonces él llega con una beca de 3 meses y yo la verdad que no estaba contenta en la oficina esa porque eran muchas mentiras. Este hombre venía quizás un tucumano con sus limones o tal, y medio indiecito que quería vender sus limones en Alemania y no se lo atendía bien porque bueno, era la época de Martínez de Oz, de Macera, de toda esta gente que tal, y la verdad que yo no me sentía... Claro, vos estabas lejos, pero, Claro. o sea, palpitabas que Sí. la bajada de línea no era... No, y que no me gustaba cómo se trabajaba ahí, se Claro. mandaban muchas mentiras a Buenos Aires de cosas que se hacían que yo veía que no se hacían, que yo tenía que traducir y tal, y la verdad que no me sentí cómoda en ese ambiente, pero bueno, ganaba bien, lo hice, creo que fueron 9 meses, y entonces yo ya había conocido a mi marido,
que había ido por 3 meses, él había estudiado aquí en Barcelona, iba a ser tenía esta beca, y él tenía que volver aquí a Barcelona a hacer el servicio militar, lo que le faltaba. Y entonces yo, que tenía siempre la ilusión de aprender bien inglés, dije, voy a ver si me consigo una beca, porque él tenía una beca y tenía un libro de becas, y yo dije, ay, yo me voy a conseguir ya que estamos con una beca, me voy a ir a Inglaterra. Y efectivamente empecé a buscar y encontré una beca. Y entonces me fui a Inglaterra, dije, ¿qué voy a hacer aquí con los argentinos trabajando? Si quiero seguir esta relación, me van a dar 15 días al año de vacaciones. Digo, no, yo me voy a Inglaterra y así vemos si sigue la relación y tal. Y me fui a Inglaterra y la verdad que fue una época muy linda. La verdad que vivía en una familia inglesa y para mí fue salir de Alemania, era otra cultura diferente y me encantó. Me encantó. Vos igual ya como que empezás a forjar una personalidad basada en querer conocer culturas, en querer conocer idiomas, o sea que llega medio por accidente, porque que tu familia se haya ido a Alemania tenía que ver con que tu familia venía de ahí, etcétera, y las oportunidades. Pero de pronto vos no decís, bueno, conozco un alemán, bueno, me voy a Barcelona, consigo un trabajo de cualquier cosa y me quedo. No, dijiste, me voy a estudiar inglés y ahí, bueno, la verdad que genial y como... Pensemos que eran los años 70, 80. En aquel entonces ya eran los años 79, 80. Claro. Digo, no es hoy. No. Que cualquiera, no sé, sacas un Vueling, 3 cosas y te vas. Y me acuerdo que en este colegio era un colegio muy, muy bueno, donde había sacado la beca. Y ahí había muchos árabes, que era conocer un mundo totalmente diferente del que yo decía, esta gente que tiene 15 cocinas en su casa, te decía algo así, y yo decía, pero madre mía. Pero bueno, me lo pasé muy bien, fue una experiencia muy linda, y después entonces Alejandro tenía ganas de seguir de volver a Alemania y de el catalán que toma mate llegó. El catalán que toma mate, sí, no le quedó otra. Y entonces el profesor del instituto le ofrece que él le va a conseguir una beca que se vuelva a Alemania. Entonces yo vuelvo de Inglaterra, él vuelve de aquí, termina de hacer lo de su servicio militar, que era obligatorio en aquel entonces, y se va a Alemania a hacer su doctorado. Y yo entonces, bueno, empecé también a ver todavía qué hacía, entre trabajo y tal, y bueno, ver de seguir estudiando un poco. Y bueno, y ahí nace nuestro primer hijo en el año 84. Antes a él lo mandan del instituto donde él estaba a Bariloche, al Centro Atómico Bariloche. Ok, Patagonia, de pronto apareció la Patagonia. Por eso mi hijo mayor se llama Nahuel. Me muero. Porque nos lo trajimos de allí. Y entonces fuimos con esa beca. Yo había empezado en aquel entonces a estudiar algo diferente, totalmente diferente, porque a mí me hubiera gustado estudiar asistente social, pero cuando entré o miré la universidad esta en Alemania, no me gustaba, me era la gente como muy hippie, no era mi estilo, sentí que no era mi ambiente y me puse a estudiar geografía. ¿Hippie qué veías? ¿Como poco serio? No, como muy colgados los como veía. Como colgados, claro. Y yo veía que yo venía de otra historia, claro. Todo esos caoten que le llamaban el alma, medios colgados, medios tal, bueno, quizás muy revolucionarios o sí, no lo sé, pero no era mi estilo de gente. Bueno, vos, a ver, el trabajo social, vos no lo elegís por nada, digo, vos naciste en Sudamérica, en Argentina, donde vivimos las carencias y quizás desde otro lugar también, ¿no? De lo que se vive en Europa, que lo hablaremos más adelante en la charla, pero digo... Y entonces, bueno... yo me puse a estudiar, él terminó su doctorado, bueno, nos fuimos a Bariloche, ahí estuvimos 3 meses, y después de ahí él me acompañaba a Bolivia porque yo iba con la universidad a cartear suelos en el Salar de Uyuni. ¿Qué es cartear suelos? Ver qué tipo de plantas crecen ahí en el salar, yuyos. ¿Para quién hacías eso? Para la universidad. En Alemania. Y además... para la Universidad de Alemania. Vos viviendo
en Bariloche, claro, ¿te ibas a Alemania? No, yo estaba en Alemania estudiando. Sí. Cuando a él lo mandan a ir a Bariloche, nos vamos. Perfecto. Y yo sigo en contacto con la universidad. Y de ahí y te vas con a ellos Bolivia. que vamos a Bolivia. Okay. Y él me acompañaba. Como a quien te Bolivia. dice, ya que estás ahí, sí, te rimas. Como si... No, pero fue mi experiencia ahí fue muy linda en Alemania cuando entré a estudiar geografía, porque el director del instituto de geografía era un fanático de Argentina. Él había hecho su doctorado en colonias alemanas en la Patagonia Argentina. Entonces, yo hablando alemán tengo un pequeño acento, pero la gente siempre piensa que soy sueca o noruega, claro, por ahí, pero no... O sea, que tengo un pequeño deje, pero no así un acentito latino. Entonces, dando una clase que tenía que presentar yo en Alemania, un profesor me pregunta de dónde soy, yo le digo que soy argentina y me dice, sos la argentina que está buscando el director. Te vas a lo del director y le decís que yo te encontré. Bueno, yo me fui ahí a lo del famoso director del instituto y bueno, el hombre me abrió las puertas como nunca nadie me las había abierto en Alemania. O sea, para mí fue la verdad que fue una época de sentirme como muy reconocida y me ofreció, yo estaba en los primeros semestres, creo que estaba en el tercer semestre de la universidad, habría hecho 1 año y pico recién ahí, y me ofrecen un trabajo en la biblioteca, un trabajo libre que podía ir y tal, y me ganaba mi dinerito y yo estaba encantada, conocí gente ya que estaba acabando la carrera, o sea, fue una experiencia muy, muy linda, ¿no? Porque bueno, ellos, bueno, como hablaba castellano y alemán y tal, entonces todos los libros que podían entrar en castellano, pues podíamos sortearlos mejor y tal. Bueno, la verdad que fue una época muy bonita. Y bueno, cuando me voy a Bolivia a cartear los famosos suelos, después de nuestra época en Bariloche, quedo embarazada de mi hijo mayor. Y claro, era la única que hablaba, el grupo de los alemanes estaban ya llegando desde Perú, era una época que había mucho movimiento, muchas revueltas en Bolivia. Había habido unas lluvias terribles, desprendimientos de tierra, bueno, todo el mundo se retrasó para llegar a La Paz y bueno, de pronto a mí se me ocurre pensar que, bueno, que me estaba pasando porque sentía los olores, me molestaban muchísimo y tal. Y bueno, y ahí me doy cuenta que quedo embarazada, que estaba embarazada y claro, con la mochila y andar por la montaña y tal, pues era complicado. La verdad que hoy lo pienso y digo, tenía que haberlo hecho. No entiendo cómo me dio así como un susto y bueno, y entonces me volví a Alemania y bueno, ahí siempre sentí que mi carrera de la geografía se había cortado. Claro, como que se truncó. Claro, se me truncó. Y en Alemania el profesor, el famoso director que tanto me quería, para él caí en picado. ¡Ay, qué horror! Sí, porque... Bueno, eso es parte de un machismo también, sí, que hoy por hoy se sigue luchando, ¿no? Por eso. Duro. Uno pero digo, una Alemania, mujer profesional, ¿no? que... Pues sí, fue una desilusión muy grande para mí. ¿Cómo no entender que estabas atravesando? Que bueno, que era lógico que yo dejara el profesor que hacía la excursión en Bolivia, no quería arriesgarse a que yo me quede también. Porque íbamos en mochila, dormíamos a la intemperie, claro, y tal, y él mismo me aconsejó que volviera, pero para el director fue así como una desilusión. Por eso que muchas veces la gente dice, no, porque los machistas, los nórdicos no son machistas. Bueno, no son machistas porque pasan la aspiradora, claro, limpian los cristales. El tema es de fondo. Ahí está. Pero son machistas porque, por ejemplo, a la mujer no le van a prestar el coche. Claro. ¿No? Entonces, bueno, claro, es interesante. Sí, que eso también lo ve alguien que
conoce de adentro cosas que le ha pasado, ¿no? Que compartís una comida y decís, ¡ay, qué divino! Mirá cómo levanta los platos. Sí, ahí está, ahí está. Bueno, capaz que levanta los platos, pero claro. Bueno, en fin, que eso es otro tema también a trabajar, ¿no? Total. Y bueno, no sé si querés que te siga contando así con tanto detalle o que vayamos más. Volvés a Alemania, pero no te quedás en Alemania. No, entonces mi marido ya termina el doctorado. Sí. Y nos venimos a España. Nos vamos a Madrid porque, bueno, él es de acá de Barcelona, pero él había conseguido un trabajo en Madrid. Pero a él le gustaba la investigación y estaba trabajando en una empresa, en Siemens, en una empresa, y a él no le iba el plan de... prefería seguir en la investigación. Tan corporativo, tan... Sí. Y entonces, de hecho, compramos una casa en Madrid, la terminamos de construir, que la compramos en estructura, y la verdad que estos amigos que estaban recién aquí, sí. Él trabajaba en una empresa que mi marido dice era la competencia de Siemens. Y entonces pasábamos por la casa que vivían a 200 metros y decía, mira, aquí vive uno que trabaja en la competencia de tal. Muero. Y se hicieron amigos. Pero no, que después nos encontramos en Bruselas, trabajando ellos dos en la misma oficina. Qué loco eso. Qué loco la vuelta de la vida. Y es que de esas debes tener un montón. Claro, y entonces, bueno, estuvimos 4 años en Madrid, que fue una experiencia súper linda. Yo ahí terminé mi carrera de geografía, que era en Alemania una geografía con geología, pero que aquí en España se me hizo una geografía con historia y arte, o sea, nada que ver. Pero bueno, la terminé y bueno, yo tenía la terminé en la Complutense, muy contenta, fui haciendo mis... Ya con tus 2 hijos. Ya ahí tuve a mi hija nace en Madrid, y la verdad que muy contenta, pero de pronto mi marido... sale una oposición para un concurso, no me acuerdo qué era, o una plaza, digamos, para la Unión Europea, en Holanda, un centro de investigación. Y entonces a él le gustó y él se apuntó y allá le salió la plaza. Y bueno, la verdad que cuando me lo dijo me dio un shock, porque me quedé sin voz una semana del susto que me había dado, porque la verdad que estaba feliz en Madrid, estaba muy contenta, pero bueno, dijimos, mira, vamos a probar 1 año, y si no nos gusta, volvemos. ¿Cuánto te quedaste? De hecho, sí, 6 años y medio nos quedamos. Pero la casa de Madrid la alquilamos, y se la alquilamos a una persona que era profesor del colegio italiano en Madrid, que en el mes de agosto se iban a Italia de vacaciones. Entonces, en el mes de agosto nosotros volvíamos a nuestra casa, se la alquilábamos ese mes para seguir teniendo contacto con nuestros amigos y tal. Y bueno, eso que aparte, paréntesis, son cosas que pasan mucho entre gente que vive en un lado y en otro. ¿No? Sí, que son cosas que de pronto a alguien que vive toda la vida en la misma ciudad le parece una locura. ¿Cómo me voy a meter a la casa del tipo si yo se la alquilé, si tengo una Es como, de pronto terminás haciendo esos enroques. Que a nosotros era genial porque entonces veíamos a los amigos, los chicos volvían a su casita, como que no... Un amigo argentino en Madrid, me acuerdo que nos dijo, para que se ahorren el psicólogo, no la vendan y hagan esto un poco, ¿no? De poder volver a la casa para no sentir que cortás con la casa. Y de hecho, en Madrid tuvimos muchos amigos argentinos. Muchos argentinos llegaban en aquel entonces, en el año 86, 85, y después de 86, 87, llegaban a Madrid. Y bueno, hicimos un grupito muy lindo y la verdad que... finalmente te das cuenta que aunque mi marido era español, pero era de Barcelona, no era de Madrid, nos unía más encontrarnos con estos amigos argentinos que no tenían familia, que estaban solos
que forjamos amistades, bueno, eran como los tíos de los hijos, ¿no? Que creamos como una gran familia. Y los españoles, claro, cada uno tiene su vida. Claro, porque ya si la el tiene domingo van armada. a ir con su suegra, que el otro tal, nosotros estábamos solos, porque Claro. en aquel entonces no era tan como ahora que había el tren tan barato, la gente viajaba en autobús a Madrid, estabas muchísimas horas en el autobús viajando, y bueno, y la verdad que a mí eso me sirvió como para darme cuenta que a veces uno dice, es que los alemanes son unos antipáticos o son muy fríos porque tal. No, la misma experiencia la tuve en Brasil cuando fui a vivir. La gente tiene su vida Claro. y finalmente te unís y te armas como un gueto con los extranjeros, con los que son de fuera. ¿Y sentís que se te destraban como nuevas maneras de sentir la amistad? O sea, ni hablar la Muy maternidad y profunda, eso. muy Exacto. profunda, muy como más profunda. a flor de piel y sobre todo de Claro, adulto. Sí, ahora por ejemplo con los amigos de Madrid volvemos a tener una relación muy íntima después de 30 y pico de años, porque hay cosas que no hay ni que decirlas, ya las sabemos. Las porque vivieron. Las vivimos, ¿no? Con los niños chiquitos, que ahora mi hijo menor mi hijo mayor tiene 40 años. Entonces, imagínate la cantidad de años que pasamos y bueno, ellos quedaron en Madrid y bueno, nosotros después de 6 años y medio en Holanda, que fue una experiencia súper linda. Yo la verdad que nunca me lo había imaginado que iba a ser, que me iba a gustar tanto. Una sociedad, vivíamos en una ciudad a 5 kilómetros de la playa, en una playa preciosa, con dunas. ¿Cómo se llama el lugar? Bergen, en North Holland, ¿no? En el norte de Holanda, a 40 kilómetros al norte de Ámsterdam. Y la verdad que fueron años súper lindos, porque el instituto donde trabajaba mi marido de investigación era pequeño y bueno, como que todos eran extranjeros y bueno, la verdad que fue una experiencia linda porque todos venían sin familia y todos empezamos a ser como una gran familia, ¿no? Estábamos todos solos, ¿no? Ay, quiero hablar de tu libro. Vos en tu libro hablas de cómo se construyen como diferentes valores hasta dentro de una familia, siendo Sí. migrantes, ¿no? Ahí Ya no está. sos inmigrante, ya sos Sí. migrante porque vas por Sí. todos lados. En este convivir con holandeses, con alemanes, Claro. con belgas, con argentinos que están ahí, Sí. vos siendo medio alemana, Sí. medio el catalán en Madrid, o sea, Sí. es todo como un tutti frutti Sí. de culturas. Claro, y vas agarrando, digamos, cosas de una cultura, de la otra, y bueno, siempre tratamos de no vivir, o sea, de no vivir con la ansiedad de que teníamos que irnos, que teníamos que volver, o sea, fue una época muy, muy linda. Los chicos crecieron en una naturaleza total. En Holanda todo es fácil, todo es accesible. Los chicos, me acuerdo, mi hija iba a andar a caballo y ya de chiquitita la llevaban a la playa con 6 años a andar a caballo. Era al aire libre, aunque lloviera, aunque el tiempo estuviera mal. Y bueno, fue así como... A mí me gustó mucho porque sentí que era como vivir en Luján, ¿no? En mi ciudad, o sea, Qué de loco criarse como andando en bicicleta todo el día, a todos Claro. lados se iba en bicicleta en Holanda, todo era fácil para los chicos, y bueno, y ahí nacieron 2 hijos más en Holanda, ¿Vos cuántos hijos tenés en 4, total? Una es la que está en San Pablo. sí, ¿Y los otros 3 dónde están? por aquí en Barcelona. Por acá están. Sí, sí. Te quedaron cerquita. Sí. Todos eligieron volver a Barcelona, los de Sí, ustedes. sí. Ellos tenían mucha necesidad veníamos aquí siempre de vacaciones, en verano, y a ver a los abuelos, e ir al pueblo, y bueno, fue como crearles, para mí era muy importante que ellos tuvieran una identidad, se sintieran de algún lugar,
que ya que vivíamos fuera y tal, tuvieran como una raíz. Eso lo pensaban, digamos, lo ponían sobre la mesa Sí, con tu marido, sí, como sí, diciendo, sí. es importante esto. Queríamos, y lógicamente íbamos a Argentina, pero veníamos mucho más aquí, que era más fácil. Claro, más Y cerca. aquí estaba su familia y tal, yo tenía a mis papás viviendo en Alemania, y bueno, íbamos a Argentina a ver a mis amigos, que tenemos una relación súper linda con los amigos allá, y de hecho como que parece que nunca nos hubiéramos ido. Claro. Y íbamos a Argentina, pero claro, veníamos mucho acá, ¿no? Entonces para los chicos era como más cercano quedarse aquí. Argentina era como eso, sí que íbamos, pero era como más lejos, ¿no? Claro. Y bueno, y estando mis papás acá y tal, y ahora como hay tantos argentinos aquí viviendo en está, es como Barcelona, estar tengo en... bastantes de familia ya y de amigos viviendo por aquí o por Alemania, ¿no? Claro. Y entonces que vienen en verano aquí, y entonces bueno, vas armando como tu clan. Pero sí, a mí siempre al hecho de tener culturas diferentes también en casa, para mí era muy importante cuidar la identidad, ¿no? Que ellos se sintieran de algún lugar, ¿no? Porque claro, después de ir a Holanda, de estar en Holanda, fuimos 20 años, vivimos en Bruselas. Entonces mis hijos menores, los dos menores que nacieron en Holanda, para ellos Bruselas es como el país donde ellos vivieron. Claro, el mucho colegio, tiempo, los primeros amigos, tal. amores. Lo que pasa que, no sé, claro, ¿no? tengo que decirte que mis hijos iban al colegio europeo. Los Que es funcionarios internacional. Es internacional. Entonces, es un colegio permitido para los que trabajan en las instituciones europeas, que los chicos puedan aprender su lengua materna, aparte de otras lenguas. Entonces, para mí el colegio, bueno, yo los mandé, estando en Holanda, el colegio era chiquitito, y entonces mis hijos iban a la sección alemana. Pero después, cuando nos mudamos a Bruselas, yo me daba cuenta que mis hijos con lo alemán, veníamos de vacaciones a España y no íbamos a Alemania de vacaciones. Ya se habían olvidado íbamos de a Alemania. ¿Quién quedaba en Alemania? Mis papás Perfecto. y mi Claro. tía y mi abuela. Claro. Pero bueno, íbamos en un fin de semana, Claro. en una vacación corta, pero las vacaciones largas eran venir a España, porque además Claro. el tiempo estaba malo y buscábamos el sol. Total, y el mar, la Y el montaña. mar y tal. Y entonces, para ellos, claro, con los niños alemanes tenían otra realidad, porque eran padres alemanes que volvían a Alemania, que se iban a Alemania, que tenían más costumbres alemanas. En mi casa había otras costumbres, se comía de otra manera. Claro. Y entonces eso también marcaba y los hacía a ellos sentirse diferentes en la sección alemana. En cambio, cuando nos mudamos a Bruselas, los pusimos en la sección española. Y la verdad que ahí me sentí, como dije, ya que tengo que vivir fuera, prefiero que hablen mi lengua materna. Total. Que aunque no es igual, pero bueno, era lo más cercano, ¿no? Y para mí eso fue muy importante. Sí, la calidez del Sí. Entonces castellano, ellos de la hicieron costumbre. alemán de primera lengua extranjera, pero castellano sus materias las hicieron en castellano. Entonces, dos de mis hijos vinieron a estudiar a Barcelona, y ya ellos tenían, por ejemplo, mi hijo mayor tenía siempre mucha necesidad de su identidad, de sentirse de un lugar, y tenía, porque él siempre como que parecía que vivía así como de prestado, ¿no? Y para él fue muy importante venir a Barcelona y sentirse de aquí. Y bueno, dos vinieron a estudiar aquí y dos se fueron a Inglaterra a estudiar. Y bueno, mi otro hijo después, el último que estudió en Inglaterra, vino a Barcelona porque él ya soñaba con venir a Barcelona. Y mi hija conoció en Inglaterra al brasilero y se me fue a vivir. Y se volvió a Sudamérica y así andamos. Y esto de que me contás como de la crisis en un punto de tu hijo normal, de decir cuál es mi raíz, cuál es mi lugar, lo encuentro o no lo encuentro. ¿Lo viviste diferente con los cuatro? O sea, no, ellos se sienten muy, muy argentinos y muy... Yo les saqué la nacionalidad argentina a los cuatro, y además yo en Bruselas
trabajé, la embajada había montado una asociación de argentinos residentes en Bélgica y Luxemburgo y fui durante muchos años la presidenta. ¿Qué es Arabel? Arabel, ahí está. Y entonces ahí trabajamos, que ahí conocí a tu tía y bueno, ahí apoyábamos escuelas rurales al principio en Argentina, teníamos diferentes proyectos y mis hijos ayudaban siempre muchísimo. Una vez al año hacíamos un asado como para 150 personas, que venía gente también de Luxemburgo para participar, y la verdad que fueron años muy intensos que trabajamos súper lindo en Bruselas con tus tíos también y con otra gente, que fue muy intenso. Total. Y fue muy lindo, la verdad. Y vos hablaste de que estudiaste geografía. Y entonces mis geología. hijos, digamos, Sí. la Argentina, ellos siempre ayudaban el día Claro. del asado y participaban en todo. Entonces para ellos Y Argentina desde un lugar de era... trabajo social. Sí, sí, sí. Que es lo sí. que hablábamos, como que volvemos a lo que hablamos antes, el hecho de vos mostrarles también de pronto de dónde venís, de las necesidades que hay, porque no son Sí. las mismas Mira, me ser acuerdo pobre que que- en sí. Alemania o ser pobre en Holanda que Sí, ser pobre en sí. Argentina. No, y en una época, mira, no me acuerdo bien qué año, pero habían pasado en la tele española un programa de que los niños del norte argentino, cuando llovía, no todos los hermanitos podían ir a la escuela, porque no tenían zapatos. Entonces el que tenía zapatos podía ir a la escuela. Entonces empezamos, una de las chicas de Arabel dijo, vamos a buscar zapatos. Entonces yo hice una campaña en la escuela para juntar zapatos, y la gente me compraba zapatos, no eran solo zapatos, venía con bolsas los niños, todo el Claro. mundo con bolsas de zapatos. Bueno, me acuerdo que llenamos el garaje y yo digo, ¿y esto cómo lo vamos ¿Cómo a hacemos? llevar a Argentina? Y entonces... Que es el gran problema también de cuando se recaudan cosas, la logística. Bueno, y ahí, bueno, hicimos ahí un trabajo genial porque, bueno, yo llamé a Iberia, les planteé el tema de que teníamos todos estos zapatos y que queríamos llevarlos a Argentina y tal, y que si ellos me daban, que yo iba a viajar con Iberia y que tenía 4 hijos, que éramos 6 los que íbamos en el avión, que si me daban kilos para llevar zapatos. Y me dieron como 40 kilos para cada uno. Ah, qué bueno. No, fue un trabajo, y llegamos a Buenos Aires y había un camioncito esperando ya para recoger todos esos zapatos, y ya estaba todo organizado para que eso se reparta. Y después en otro de los... Y bueno, y hacíamos cosas de estas, o sea que era... la verdad que fueron años súper lindos, muy, muy lindos, y me acuerdo en otro de los proyectos buscábamos insulina para Argentina, faltaba insulina en el hospital de Luján, en todos lados, y ni siquiera el gobierno podía entrarlo porque en la aduana les hacían problemas y tal. Y entonces, bueno, yo que era muy insistente y tal y cual, empecé a llamar, y ahí de pronto contacté con un centro de donaciones de insulina en Dinamarca. Ellos me contactaron con los brasileros que tenían un centro y ellos mismos se ocupaban de llevarlo a Buenos Aires. Y hasta me acuerdo que el embajador un día me dice, ¿cómo hiciste para que pueda llegar la insulina a Buenos Aires si nosotros tenemos todos los medicamentos que se están mandando en la aduana que no nos los dejan sacar? No, bueno, la verdad que fue una época muy linda y nos llenó mucho. O sea que la Argentina siempre estuvo muy presente en mi casa. Y a lo que volví era que vos estudiaste geografía, geología, idiomas, en el medio hablaste del trabajo social, terminás haciendo trabajo social, terminás trabajando con menores no acompañados, que Sí. es un tema... Digo, Sí. hablábamos recién de la gente quizás con muy, muy, muy bajos recursos en Argentina, pero acá hay otro tema, el tema de los menores no acompañados, que Claro. son chicos Que vienen de África. que venían de Siria, de Afganistán, y bueno, me puse a trabajar en la geografía, terminé haciendo geografía social. Claro. ¿No? Y entonces ahí me metí en el tema todo de migraciones, de hacer un trabajo ahí que siempre lo hacía en paralelo, y trabajaba para el Ministerio de Justicia belga como tutora
para apoyar a estos jóvenes, chicos menores de 18 años que llegaban. Entonces en Bélgica está muy bien organizados, ellos llegaban a centros y nosotros éramos como una persona aparte del centro, porque si ellos tenían problemas en el centro con alguien, Exacto. pues éramos como un tutor aparte, Claro. y tal. Buscábamos los abogados y los acompañábamos a las audiencias. Algunos recibían el asilo y otros no. Y fue un trabajo que hice durante 7 años, fue muy lindo, y ahí es donde conocí la logoterapia, que es la que presento en mi libro, porque claro, yo les ayudaba a ellos a conseguir los papeles o no, y qué les iba a decir después, bueno, ahora ya vas a vivir aquí tranquilo, el Estado te va a ayudar siempre, podrás estudiar, podrás hacer tu vida acá. A muchos les habían matado a los padres, muchos venían con historias muy, muy duras de Siria y Afganistán. Y yo decía, como que en la parte emocional, ¿cómo les podía yo ayudar? Hasta que conocí el libro El hombre en busca de sentido, y al terminarlo, al final el libro habla de la logoterapia, y yo dije, esto es lo que les va a ayudar. ¿Cómo definirías la logoterapia? Digo, es algo sí. que se usa muchísimo ahora, o Sí, fui a ver es a que hay logopeda, muchas, ¿qué? No, es que la ¿Cómo logopedia es otra cosa? Ok. Es para el tema de problemas de habla. Sí. Pero la logoterapia es la terapia del sentido. Ok. Entonces, lo que nosotros trabajamos es lo importante que es tener un sentido en la vida, el por qué uno vive, cuál es tu motivación en la vida, ¿no? Entonces, bueno, podemos enrollarnos un poco más si querés en la logoterapia, porque es mi pasión. Viktor Frankl, que es el fundador de la logoterapia, él era austriaco, era un neurólogo, médico austriaco judío, que termina en el campo de concentración. Y él ya era director de un hospital muy grande, con gente con problemas de salud mental. Antes de ir al campo de concentración, él termina en Auschwitz durante 3 años, y él se da cuenta, o sea, la logoterapia tiene una base antropológica muy grande, una filosofía muy fuerte, en la que él, a pesar de que la gente pueda tener una esquizofrenia, o hay una persona que tiene una esencia y una motivación que hay que ayudarle a que salga, ¿no? Entonces, lo que él rescata en el campo de concentración, que él pone a prueba, porque él era, digamos, de los neurólogos o psiquiatras del momento mucho más joven que Freud y que Adler, porque Freud trabajaba en el psicoanálisis que la felicidad se consigue a través del placer. Y él decía, sí, el placer, pero algo más, o sea, no solo se va a conseguir a través del placer. Adler nos habla de que lo importante para llegar a la felicidad es tener un rol, un poder en la sociedad. Y él decía, sí, pero no es todo eso. Hay que tener una motivación, esa esencia que tenemos de cada uno de nosotros, que a veces puede estar bloqueada por alguna enfermedad, pero que está ahí, y que cuando vos crees que el ser humano puede, lo puede. Y que puede estar bloqueada, perdón, sí, paréntesis, también por una necesidad básica. Un chico que no tiene que comer, o que no tiene a sus papás, o que vivió un trauma fatal, quizás no tiene una enfermedad psiquiátrica, pero tiene tantas carencias que cómo lo encontrás. Sí. ¿No? Es como, ahí está, sí. Es muy fácil de pronto desde la comodidad uno decir, ay, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero estudiar? Pero desde la carencia total, trabajar sobre eso es un montón. No, y darte cuenta que si uno, o sea, sí a la vida a pesar de todo, que es lo que les decía yo a mis chicos, a mis pupilos, ¿no? Que eran a mis chicos jóvenes. El tema es que el Viktor Frankl en el campo de concentración se da cuenta el sufrimiento que ellos están pasando ahí, las capacidades que tiene el ser humano, de la gente que tiene una ilusión, que quería escribir un libro, que tenía pendiente tener hijos, que tenía una motivación por la vida, era la gente que sobrevivió, porque tenía algo que lo motivaba a decir, no, de esto vamos a salir y yo voy a poder escribir mi libro.
o voy. Y entonces él, como médico psiquiatra, él empieza también, porque al principio él dice que todos entraban ahí con idea de suicidarse, que Claro, querés que esto se termine, ahí porque está. lo único que ves es dolor. Ahí está. Y entonces él se da cuenta finalmente que los que resisten no son las personas que físicamente, o que eran más grandotes, o que físicamente eran más fuertes, sino la gente que tenía un motivo y una ilusión por qué vivir. Y entonces él, eso es lo que él trata y trabaja, de esa dimensión no ética que le llamamos en la logoterapia, o espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, que para muchos será la religión, la fe, Claro. pero Algo intangible, que ahí no está, es el cerebro. Ahí está, no, es algo nuestro, que cada uno tiene, y que cada uno tiene que buscar el sentido de su vida. Yo te puedo decir, uy, esto a mí me ha hecho muy bien y seguro que te va a gustar. No, porque vos sos diferente, tenés otra historia, y cada uno tiene que saber encontrar, ¿no? Y creer en esa capacidad que tenemos. Cuando vos tenés la capacidad de creer que vos vas a lograr esto, uno saca fuerzas y uno a veces no sabe de dónde las sacó. Entonces nosotros trabajamos mucho la parte física, la parte social, porque el ser humano conoce el amor y la relación. En el ser humano solo no podríamos vivir. En lo físico es nuestro cuerpo que nos acompaña, y la psicología son nuestras emociones, nuestros sentimientos y esta dimensión espiritual, para ayudarte a buscar, para saber que todos tenemos una fuerza interior. No sé si en algún momento, cuando uno tiene un sufrimiento muy fuerte y de pronto podés salir de ese bache en el que estás, ¿no? En esa situación uno dice, mira, lo he logrado, he salido, una desilusión grande, un amor, una pérdida, y de pronto te das cuenta que has sido capaz, ¿no? Entonces nosotros siempre nos preguntamos para qué nos pasan las cosas, ¿no? Para que uno analice para qué te ha pasado esto, no por qué te ha pasado, porque el por qué te hace sentirte víctima. En cambio, el para qué es que uno, cuando tú le encuentras un para qué a la situación que estás viviendo, la podés aceptar mejor. Claro. Entonces, por ejemplo, en las mudanzas, este es un tema que yo trabajo mucho, o sea... Y mira que te has mudado. Claro. O sea, ¿lo trabajás con tu experiencia también esto? Claro, justamente, el reinventarme, o sea, hay situaciones, por ejemplo, a mis chicos jóvenes que decían, es que yo quería ser abogado, y ahora vengo acá, no tengo familia... no voy a poder. Bueno, la vida te condiciona, el mundo te condiciona muchas cosas, pero cuando vos le encontrás el para qué, por ejemplo, de mis mudanzas, y le encontraba yo un sentido a esa mudanza, o qué podía hacer yo en ese lugar nuevo que me tocaba vivir, más siendo yo acompañante. Entonces, mi marido era el que tenía su vida organizada, pero yo tenía que buscar a ver qué hacía en ¿Cuál el era nuevo tu país. sentido? ¿Cuál era ahí? Mi sentido? Entonces, a mí personalmente también la logoterapia me ayudó mucho justamente a encontrarle el sentido a cada mudanza. Decir, bueno, yo aquí algo tengo que hacer, y eso es lo que yo finalmente en Brasil, cuando nos tocó irnos a Brasil, armé unos talleres y trataba, bueno, de muchas personas que trabajan en empresas multinacionales o en embajadas que se van mudando cada 4 años, a la persona que es acompañante, de decirle lo importante que es que ellos también tengan su proyecto, o sea, que no sea solo el proyecto de su marido, sino que vos hagas algo de ese lugar, no solo que te vayas a tomar café y te vayas a los cócteles o hacer gimnasia, sino que aproveches el lugar donde estás para ver qué te trae esa nueva cultura en la que estás viviendo, ¿no? Que sea un enriquecimiento para ti, no que estés ahí en plan pasivo, ¿no? Casi todas eran mujeres, el último tiempo sí tuve también algún que otro hombre, porque eran las mujeres las que venían con el trabajo, y como los hombres tenían que acostumbrarse a ese cambio, ¿no? Claro. Y pensaba esto también, que a vos el ser migrante te llevó a desarrollar una tarea de pronto con gente que venía de la guerra, la malaria total, la precariedad absoluta, Sí. a gente que de pronto tenía, o sea, su vacío por el tiempo libre,
Sí. Y eso te lo dieron los viajes. Sí, Los viajes no sí, de turistas, sino sí. de vivir, de conocer otras culturas. ¿Crees que serías una persona diferente si no te hubieras movido tanto? Posiblemente, sí. Yo creo que tendría otra conciencia, otra realidad, sí. Creo que he hecho muchas cosas, bueno, tratando de aprovechar cada lugar en el que estaba, ¿no? A ver qué podía hacer, ¿no? Que eso es lo que me movía. Y de hecho, cuando llegué a... Entonces, el trabajo con los refugiados fue muy lindo porque yo me daba cuenta que les tenía que ayudar a ellos a encontrar un nuevo sentido en su vida. El para qué, o sea, el pasado que tenían era el pasado que era y no lo podíamos cambiar, aunque haya sido muy triste, pero sí trabajar el presente y el futuro y saber que somos muy vulnerables. Claro. Y que las cosas vinieron como vinieron. De nada nos sirve ser víctimas de me pasó esto, no, sino tratar de crecer y de aprender a aceptar las cosas que nos tocan en la vida, ¿no? Y a todos nos pasan cosas. Y en esos casos, más allá de que vos cuando viajaste de una manera muy diferente a estos chicos que viajan en situaciones terribles, pero en esos momentos, ¿vos conectabas en algún momento con la Anita de 15, 16 años que se fue de Luján a Alemania? Por eso yo podía sentir que estos chicos se encontraban en una cultura totalmente diferente y trabajaba con ellos, ¿no? Las fases estas que uno tiene en la mudanza, de llegar a otra cultura, de apoyarles, lo importante que es que ellos se busquen sus amigos que estaban en los centros de acogida, que fueran de su país o que habían llegado como ellos, porque ellos nunca hablaban entre uno y otro por qué habían llegado. Entonces yo sí que les fomentaba lo importante que era que ellos busquen esas relaciones, ¿no? Y que su cultura era muy importante, que ellos iban a vivir ahora en otra cultura y que, bueno, lo que pasa que en Bélgica también, como ellos estuvieron en el Congo, fueron colonizadores y tal, entonces mucha gente africana que viene, hay ya mucha gente que viene de sus raíces de diferentes países del Congo, en especial. Entonces eso hacía para muchos como más fácil encontrarse con mucha gente que había vivido en el Congo, que era así como, es un país muy especial en este sentido, ¿no? Porque hay mucha gente negra, ¿no? Y entonces... que no es poca cosa, porque, no, es muy importante. En Argentina estamos acostumbrados a que somos un crisol de razas pero en no estamos Europa, acostumbrados a los negros. No, tal cual. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo varios chicos que llegaron a España. Y la discriminación es diferente. Porque ellos se sintieron que como eran negros se sentían discriminados aquí en España. Ahora ya vemos más negros, pero hace 15 años no había tanto. Claro. Aquí, pero bueno, tanto africano. No. Y entonces estos se iban a Bélgica. Claro. Preferían estar allí. Claro, porque en Bélgica se maneja diferente. Bueno, hace poco leí... creo que tenía que ver con lo del chico del Barça. El marroquí. Claro, que alguien, un tuit era que ponía, no habrá discriminación, podemos hablar de que no haya discriminación cuando los jugadores negros no estén solamente en la cancha, sino que estén en los palcos viendo los partidos también, porque uno mira las tribunas y en las tribunas son todos blancos. Entonces... hay algo de eso también. Todavía. Sí, y al papá de este chico lo apuñalaron el otro día. Sí, un espanto. Sí, por eso, o sea, el racismo y la discriminación está a flor de piel, o sea que es difícil también. Ay, bueno, Anita, me encanta charlar con vos. Entonces, es un placer. Sí, en Brasil me pasó que yo ya hacía muchos años que estaba sin mis hijos, que se habían ido ya a estudiar, que vivíamos con mi marido nuevamente como si fuéramos estudiantes, porque ya no había nadie en casa, pero yo trabajaba. Yo trabajé con periodistas españoles, con la gente del diario El País, con la cadena SER en Bruselas, trabajaba con mis refugiados, tenía Arabel y
y tenía mis amigos de 20 años que estábamos en Bruselas. Y de pronto me voy a Brasil. Mi hija ya vivía en Brasil, pero vivía a 700 kilómetros. Y llegamos, mi marido enseguida le tocó viajar mucho y ya estaba colocado en su trabajo. Y de pronto un día me di cuenta que estaba sola. Claro. Y que me faltaban amigas, pero no me gustaba irme a tomar el café, ir al gimnasio y estar ahí charlando. Entonces me puse a hacer un trabajo con mujeres víctimas de violencia. Como no hablaba bien portugués y yo hacía un trabajo con telar, se me ocurrió y conocí a alguien que me dio la oportunidad de trabajar en un hogar donde estaban las mujeres cuando pueden ir, digamos, si están un tiempo hasta que se arreglan todos los papeles y tal, en un como hogar, una especie de refugio. en un refugio, y entonces yo ahí comencé a trabajar con ellas. Pero claro, yo con ellas iba ahí y estaba y hacía mi trabajo y fue un trabajo genial, muy bonito, pero mi realidad era diferente. Yo llegaba a mi casa cansada porque me había hecho como 150 kilómetros al día. Y me daba cuenta que me faltaban amigas, que no tenía. Y por eso se me ocurrió un día, dije, no puede ser que a mí, que me encuentre ahora como en un vacío existencial, no puede ser. Y entonces ahí fue donde se me ocurrió armar los talleres y llamé a alguna latina que conocía del curso de portugués y a ver qué le parecía, que yo las invitaba a mi casa y hacíamos un café, y entonces yo preparé una idea de taller y la verdad que fue una época divina para ellas y para mí. Todas eran madres jóvenes con niños que recién empezaban a tener sus familias y bueno, de matrimonios de diferentes culturas, y la verdad que hicimos un trabajo súper lindo ahí, fue interesante, y por eso después quise hacer el libro, escribir el libro, porque justamente uno piensa que según qué gente que se muda bien y fácil y que va por diferentes países lo tiene fácil y se muda con todas las comodidades, sí, pero cuando empezás a entrar un poquito más es duro, porque vos llegas a un lugar, no tenés amigas, no conoces a nadie, tenés que empezar a armarte tu mundito y es difícil. Al principio es muy, muy duro porque hay mucha soledad y tenés que aprender a convivir con la pareja, que quizás antes tenías a tus amigos, tenías tu familia. Sí, es como que se va refundando en sí. cada... Y entonces, bueno... Y entonces ahí la gente realmente se abrió y fue un trabajo muy lindo, y me pareció que había poco escrito para la gente que le tocaba mudarse cada 4 o 5 años, y que ayudar a tener así una orientación de cómo enfocarlo les podía ayudar a sentirse mejor y a reinventarse. De hecho, todavía sigo con algunas haciendo un grupo de lectura y cada una se me va mudando a diferentes lugares y bueno, es enriquecedor porque seguimos aprendiendo, ¿no? ¿Y ahora te quedas acá? Y ahora ¿Barcelona? me quedaré aquí, sí. ¿Por ahora? Ahora, después de 42 años vuelve mi marido aquí a Barcelona, o sea que, y nos damos cuenta, te digo, que tenemos más amigos fuera que aquí, porque aquí estaban sus amigos de toda la vida, pero que bueno, la gente tiene su vida armada con sus otros amigos. Entonces, bueno, cuando uno venía una vez al año, pues te encontrabas, ibas a cenar y todo muy bien. Pero ahora nos damos cuenta que tenemos siempre visita, que no paramos de tener visita, porque claro, los amigos andan todos dando de vuelta. Fuera. Entonces alguien pasa por Barcelona y te viene a ver, y le decís, no, pasa por Barcelona y me venís a ver. Entonces, bueno, estamos siempre... Es que ya es como una constitución diferente de amigos, ya es el amigo migrante. Entonces mis hijos me dicen, pero mamá, otra vez tenés gente, pues sí, ya mi casa es como un hotel, siempre lo fue. Y aparte Barcelona para las conexiones es muy fácil. Claro. Bueno, y aquí ahora la verdad que han venido también hijos de amigos que están ahora viviendo por aquí, y entonces me doy cuenta que no puedo estar esperando tener amigos muy íntimos aquí
porque viví siempre fuera. Claro. Entonces, ya Es que tus llegamos a amigos una- íntimos ya están... Sí, entonces, bueno, tengo una amiga íntima aquí de cuando yo venía siempre a Vilasar, todos los veranos, que los chicos se criaron juntos y tal. Pero son pocas, son contadas. Mi vecina de Vilasar son contados. Entonces me doy cuenta que hay días que digo, pero es que no tenemos tantos amigos aquí. No, pero claro, es que vivimos tanto fuera que Claro. ahora que yo me fui esta semana, fuimos a Holanda a ver a un amigo que está ya en sus últimos momentos de vida y fue muy lindo poder encontrarnos con él, hablar de tantas cosas que compartimos. Él era un refugiado de Argentina de la época de la dictadura, que vivieron cosas muy duras y bueno, fue muy lindo porque aprovechamos entonces a ver a ver otros amigos que nos habían quedado todavía en Holanda y después pasamos por Bruselas y fue muchas emociones. Es como que Y te vas llegamos aquí y llegaron Claro. estos dos amigos de Madrid. Es como que te vas encontrando pedazos de tu Sí. vida por todos lados. Ahí está, y bueno, lo tenés que ir aceptando Ahí está. y te vas así armando y yo creo que en el momento en que uno es consciente de que bueno, es así. Bueno, ya mi mamá que estaba en Alemania me la traje aquí, la tengo, ella está en una residencia aquí en Premià de Mar, aquí a 3 kilómetros, y bueno, mi hermana está en Argentina, y bueno, estamos todos así como muy desparramados, pero sí yo he tratado de que mi familia no me quede tan desparramada, por lo menos los varones han quedado por aquí. Y Se bueno, me ha quedado la a hija ver, lejos. a ver la hija si en cualquier momento Y los nietos. llega. No lo sé, está muy bien en Brasil. Aunque sea para la playa. Sí, sí. Gracias, Anita. Un placer.